Buen día con todos. Yo voy a hablar sobre un método de interpretación que es la ponderación. Esta es considerada como un método de interpretación constitucional dirigido hacia la resolución de los conflictos surgidos entre los principios constitucionales que poseen un mismo rango. Ahora, para Robert Alexi, quien es el máximo exponente de esta teoría, sostiene que para poder establecer a los principios en colisión es necesario tomar en cuenta tres elementos que forman parte de la estructura de la ponderación. Aquí se encuentra la ley de ponderación, la fórmula de peso y las cargas de la argumentación. Así, cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de uno de los principios, mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro, por lo que debe definirse si la importancia de la satisfacción del principio contrario justifica la afectación de otro. Aquí también se toma en cuenta el peso abstracto, el cual puede variar dependiendo de la jerarquía de cada uno de los derechos. Por ejemplo, puede sostenerse que el principio de la protección a la vida tiene un peso abstracto mucho mayor al que es el de la libertad, por la lógica razón de que para poder ejercer la libertad es necesario estar vivo. Si se pondera de manera correcta, los derechos en conflicto logran estar protegidos y se continúa garantizando la supremacía de la Constitución dentro del Estado. Aquí siempre hay que tomar en cuenta el contexto social en el que se centre cada caso, puesto que esto es la base para comprender si un caso es difícil o no. Así, la ponderación permite el análisis de los cuerpos normativos con el fin de que estos sean coherentes según lo que ha establecido la Constitución, a través de una valoración de todos los elementos que puedan contener los principios en conflicto. Todo esto dependerá de la complejidad de cada uno de los casos. Si es un caso fácil, la ponderación es bastante obvia y recae hacia uno de los derechos que debe protegerse. Por el contrario, si es un caso difícil, aunque se analice de manera sintética, los jueces no van a poder interpretar de manera correcta, ya que los principios llegan a ser muy generales y abstractos. Por ejemplo, con respecto a una sentencia, esta trataba del derecho a la libertad de una persona. Esta persona era discapacitada, que se le había dado prisión por el incumplimiento del pago de pensiones alimenticias. En este caso, había un conflicto entre los derechos constitucionales hacia dos personas consideradas como grupos vulnerables, por lo que aplicaron el método interpretativo de ponderación de derechos y resolvieron que los derechos de esta persona con discapacidad y que además tenía una enfermedad degenerativa se sobreponían al derecho a recibir alimentos, puesto que la vida y los derechos por su edad son los que más se deben garantizar ante esta situación. Eso es todo por el tema de la ponderación. Muchas gracias.